En los días de antaño, cuando los reyes gobernaban con poder absoluto y las naciones se desviaban tras falsos dioses, un hombre destacó, un hombre cuya fe cambió el curso de la historia y cuyos milagros desafiaron el orden natural. Su nombre era Elías el Tisbita, un profeta cuya historia sigue inspirando a las personas hoy en día. Desde hacer descender fuego del cielo hasta desafiar a los falsos dioses adorados por una nación rebelde, la vida de Elías estuvo marcada por la valentía, una fe inquebrantable y el poder de Dios. Su increíble partida en un carro de fuego sigue siendo uno de los eventos más notables de la historia. Pero la influencia de Elías no se detuvo allí, se extiende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento e incluso a las profecías del fin de los tiempos en el Apocalipsis, demostrando que su legado es eterno. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo que la vida de Elías fuera tan especial? ¿Cómo pudo este profeta enfrentarse sin temor a reyes poderosos, confrontar el mal y allanar el camino para el Mesías? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su historia sobre la fe en tiempos difíciles, la provisión de Dios en momentos desesperados y la esperanza del cielo? En este video exploramos el increíble viaje de Elías, sus asombrosos milagros, momentos de lucha, encuentros personales con Dios y el impacto duradero de su historia. Quédate con nosotros hasta el final, porque las lecciones y los conocimientos proféticos de la vida de Elías son tan poderosos hoy como lo fueron hace miles de años. Si encuentras este tipo de contenido bíblico inspirador, nos encantaría contar con tu apoyo. Comparte tus pensamientos en los comentarios, qué parte de la historia de Elías te habla más profundamente. Dale me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas con estas increíbles lecciones bíblicas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros futuros videos. Y comparte este video con tus amigos y familiares para difundir el poderoso mensaje de la fe, el coraje y el legado de Elías. Adentrémonos juntos en esta increíble historia. La historia de Elías comienza en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, donde entrega un mensaje audaz e impactante al rey Acab. Acab, junto con su esposa Jezabel, había llevado a Israel a una adoración idólatra generalizada, alejando a la nación de Dios para adorar a Baal, un dios cananeo de la lluvia, la fertilidad y la agricultura. De pie ante el rey, Elías proclamó: «Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Esto no era solo una advertencia sobre el clima, sino una declaración del juicio de Dios. En una tierra que dependía de la lluvia para sobrevivir, el anuncio de una sequía por parte de Elías habría causado temor y alarma. Sin lluvia, los cultivos fracasarían, los animales morirían y la hambruna se apoderaría de la nación. La sequía en Israel no fue solo un castigo por sus pecados, fue un desafío directo entre Yahvé, el Dios verdadero, y Baal, el falso dios que Acab y Jezabel habían introducido en la nación. Se creía que Baal controlaba la lluvia y la fertilidad, y la gente dependía de él para tener buenas cosechas. Al declarar que no caía lluvia excepto por su palabra, Elías estaba demostrando valientemente que Baal no tenía poder, solo Yahvé tenía control sobre los cielos y la tierra. Este fue un acto valiente, ya que Acab y Jezabel eran despiadados en su supresión de la adoración a Yahvé. Jezabel ya había comenzado a matar a los profetas del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Confrontar al rey tan directamente puso la vida de Elías en peligro, pero demostró su fuerte fe en la autoridad de Dios. Durante este tiempo, Israel se había alejado mucho de Dios. Acab no solo permitió la adoración de ídolos, sino que la fomentó activamente, construyendo altares para Baal y Asera. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 32 al 33. El pueblo de Israel ya no era fiel a su pacto con Yahvé. En cambio, estaban divididos entre adorar al Dios verdadero y seguir las prácticas de la adoración a Baal. La proclamación de Elías fue como una alarma, destinada a despertar a la nación de su letargo espiritual. La sequía sirvió tanto como castigo como una oportunidad para el arrepentimiento, recordándoles que solo Yahvé es el dador de vida y quien los sustenta. Cuando Elías dijo: «Excepto por mi palabra», mostró la autoridad que Dios le había dado.
Elías no actuaba por su cuenta, sino que hablaba como el mensajero elegido por Dios. Sus palabras llevaban el poder de Dios, demostrando que la capacidad de controlar la lluvia no estaba con Baal, sino con Yahvé. Esto marcó el inicio de la misión de Elías como profeta, una misión llena de demostraciones milagrosas del poder de Dios, confrontaciones valientes contra la idolatría y llamados para que el pueblo volviera a Dios. También preparó el escenario para momentos dramáticos que vendrían, como el enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Elías volvería a demostrar la supremacía de Dios sobre Baal y sus profetas. Después de anunciar la sequía al rey Acab, la vida de Elías estuvo en peligro inmediato. Acab y Jezabel, enojados por su desafío a Baal y los devastadores efectos de la sequía en la economía de Israel, buscaron matarlo. Siguiendo la instrucción de Dios, Elías huyó hacia el este al arroyo de Kerit, un lugar escondido cerca del río Jordán. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Esto no fue solo una huida, sino un tiempo de protección y preparación divina. En Kerit, Elías experimentó el cuidado de Dios. Aprendió a confiar aún más en él y fue preparado para los desafíos mayores que aún estaban por venir. En el arroyo de Kerit, Elías experimentó el cuidado de Dios de maneras milagrosas. Los cuervos, aves consideradas impuras según la ley judía Levítico, capítulo 11, versículos 13 al 15, fueron usados por Dios para llevarle alimento. Cada mañana y cada tarde le llevaban pan y carne, asegurando la supervivencia de Elías durante la sequía que él mismo había declarado. Pero este tiempo en Kerit no se trataba solo de mantenerse con vida, también fue un tiempo de crecimiento espiritual. Después de confrontar valientemente al rey Acab y proclamar la sequía, Elías necesitaba prepararse para desafíos aún mayores, incluyendo el dramático enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En Kerit, Dios estaba enseñando a Elías a confiar completamente en él, eliminando todas las distracciones y apoyos. Estar solo puede ser difícil, pero también puede traer transformación. En el arroyo, Elías no tenía a nadie que lo escuchara, ningún escenario desde el cual hablar y nadie en quien apoyarse excepto Dios. En esta soledad, la fe de Elías se fortaleció, su dependencia de Dios se profundizó y su carácter fue moldeado. Eventualmente, el arroyo de Kerit se secó debido a la sequía que Elías había proclamado. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Este fue un punto de inflexión para Elías. Cuando el arroyo se secó, fue una prueba de confianza. Continuaría Elías creyendo en la provisión de Dios, incluso cuando la fuente visible de esta desapareció. Esto no fue un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Dios a menudo permite tiempos de escasez o cambio para enseñar a su pueblo a caminar por fe y no por lo que pueden ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Para Elías, el arroyo seco fue un recordatorio de confiar en el proveedor, no en la provisión. Después de que el arroyo se secó, Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta, una ciudad en Sidón, una región fuera de Israel y profundamente en territorio de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Este viaje puso a prueba la confianza de Elías y mostró el poder de Dios, ya que Elías pasó de la soledad a un lugar donde tuvo que depender aún más de la guía y la provisión de Dios. Cuando Elías llegó a Sarepta, se encontró con una viuda recogiendo leña en la entrada de la ciudad. Pero esta viuda no era rica ni estaba preparada para ayudar. Era pobre y estaba luchando por sobrevivir en la misma sequía y hambruna que había devastado a Israel. Cuando Elías le pidió agua y un pedazo de pan, ella reveló lo desesperada que era su situación. «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos». Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Esta viuda estaba al final de su esperanza, preparando lo que pensaba sería su última comida para ella y su hijo. No tenía comida extra, ni recursos, ni un plan más allá de este último acto de supervivencia. Incluso en su estado desesperado, Elías hizo una petición sorprendente. Le pidió que primero hiciera un pequeño pan para él, prometiéndole esto: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14.
Al principio, esta petición podría parecer audaz o incluso injusta. ¿Cómo podía Elías pedirle a una viuda hambrienta que compartiera su último pedazo de comida con él? Pero esto no fue solo una petición, fue una prueba de fe. Elías estaba invitando a la viuda a confiar en el Dios de Israel, quien podía proveer mucho más allá de lo que ella pensaba que era posible. La viuda hizo algo extraordinario, obedeció la petición de Elías. A pesar de que solo tenía suficiente harina y aceite para una última comida, decidió confiar en las palabras de Elías y seguir el mandato de Dios. Su fe fue notable, puso las necesidades de Elías y en última instancia la voluntad de Dios por encima de las suyas. Su obediencia fue rápidamente recompensada. La Biblia dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Cada día encontraba la cantidad justa de harina y aceite para alimentar a su familia. Este milagro continuó hasta que terminó la sequía, mostrando la fidelidad de Dios y su capacidad para proveer incluso en los tiempos más difíciles. La historia se vuelve aún más poderosa cuando el hijo de la viuda enferma y muere. Desconsolada, ella cuestiona a Elías, preguntándose si su presencia ha traído juicio sobre ella por sus pecados. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Elías responde llevando al niño al aposento alto y orando a Dios: Jehová Dios mío, te ruego que vuelva el alma de este niño a él. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21. En una demostración notable del poder de Dios, la vida del niño es restaurada. Este milagro no solo fortalece la fe de la viuda, sino que también prueba la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. Ella declara: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. La historia de la viuda es un poderoso recordatorio para los creyentes de confiar en Dios, incluso durante tiempos de escasez e incertidumbre. Su disposición a obedecer, aun cuando no tenía sentido, abrió la puerta para la provisión milagrosa de Dios. Nos enseña que las promesas de Dios siguen siendo verdaderas, sin importar cuán desesperada parezca la situación. Ahora, pasemos a uno de los eventos más dramáticos y cruciales de la Biblia, el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Esto no fue solo un enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, sino un momento para revelar quién era el Dios verdadero. Este evento expuso la vacuidad de la adoración a los ídolos y llamó al pueblo de Israel a volver a su pacto con Yahvé. Para este momento, Israel sufría una sequía severa, una consecuencia de su idolatría liderada por el rey Acab y la reina Jezabel. Jezabel no solo había introducido la adoración a Baal, sino que también había perseguido a los profetas del Señor, matando a muchos y reemplazando la adoración a Yahvé con la de Baal y Asera. La nación estaba en una crisis espiritual dividida entre dos creencias opuestas. Elías, lleno de valentía y fe, convocó al rey Acab, a los profetas de Baal y al pueblo de Israel al Monte Carmelo. Su objetivo era claro: poner fin a la indecisión del pueblo y hacer que eligieran de una vez por todas a quien servirían. De pie ante la multitud, Elías hizo una pregunta poderosa registrada en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta pregunta confrontaba directamente la indecisión espiritual de Israel. La palabra claudicar sugiere vacilación o titubeo, mostrando cómo el pueblo intentaba adorar tanto a Yahvé como a Baal, algo que Elías dejó claro que era imposible. Sin embargo, en su confusión y temor, el pueblo permaneció en silencio. Para resolver la cuestión, Elías propuso un desafío. Tanto él como los 450 profetas de Baal prepararían sacrificios, pero ninguno encendería el fuego. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería revelado como el Dios verdadero. Los profetas de Baal aceptaron rápidamente el desafío. Construyeron su altar, colocaron el sacrificio sobre él y comenzaron a clamar a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban, danzaban alrededor del altar e incluso se cortaban con cuchillos y lanzas hasta que su sangre corría, intentando que su Dios respondiera. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 28.
pero por más desesperados que estuvieran, no hubo respuesta. La Biblia resume sus esfuerzos con estas palabras: no hubo voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Al ver sus esfuerzos inútiles, Elías se burló de ellos diciendo: gritad más fuerte, porque es Dios, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y haya que despertarle. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Su sarcasmo expuso lo absurdo de creer en un Dios completamente impotente y ausente. Cuando llegó el turno de Elías, se acercó al altar del Señor con gran cuidado y reverencia. Reparó un altar viejo y derruido que había sido dedicado a Yahvé, utilizando 12 piedras para representar a las 12 tribus de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Este acto les recordó al pueblo el pacto de Dios con ellos, a pesar de que se habían apartado. Luego, Elías cavó una zanja alrededor del altar y empapó el sacrificio, la leña e incluso las piedras con agua, no una vez, sino 3 veces, hasta que la zanja se llenó de agua. Esto hacía imposible que el altar se incendiara naturalmente, asegurando que lo que estaba a punto de suceder solo podía venir de Dios. Elías entonces oró una oración sencilla pero sincera: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sí hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 37. Inmediatamente cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Este no fue un fuego común, sino una clara demostración del poder de Dios. No dejó lugar a dudas sobre quién era el Dios verdadero. Al presenciar este milagro increíble, el pueblo de Israel cayó sobre sus rostros y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 39. Este momento marcó un punto de inflexión nacional. El pueblo, confrontado con una evidencia innegable de la soberanía de Yahvé, se arrepintió y lo reconoció como el único Dios verdadero. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados en el arroyo de Quizón, siguiendo la ley de Dios contra los falsos profetas. Deuteronomio, capítulo 13. Versículos 1 al 5. Este acto fue un juicio contra la idolatría y un paso para limpiar el camino espiritual de Israel. Una vez que los profetas de Baal fueron derrotados, Elías oró para que terminara la sequía. Envió a su sirviente a mirar hacia el mar, y en el 7º intento, el sirviente informó haber visto una pequeña nube que subía del tamaño de la palma de una mano. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 44. Esa pequeña nube creció rápidamente hasta convertirse en una poderosa tormenta que trajo lluvia y restauró la tierra. Los eventos en el Monte Carmelo sirven como un recordatorio poderoso del poder incomparable de Dios, su verdad inquebrantable y su llamado a la fe. Así como el pueblo de Israel declaró, nosotros también estamos llamados a proclamar: Jehová es el Dios. Aunque el Monte Carmelo representó un punto culminante en el ministerio de Elías, fue seguido por un periodo de temor y desesperación. A pesar de su victoria, Elías enfrentó amenazas de la reina Jezabel, quien estaba furiosa por la derrota y ejecución de sus profetas. Jezabel envió un mensaje de advertencia a Elías, jurando: así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Esta amenaza aterrorizó a Elías. Incluso después de haber presenciado el poder milagroso de Dios, se sintió abrumado y huyó por su vida hacia el desierto. Sintiendo soledad y desánimo, Elías viajó un día completo por el desierto. Agotado y desalentado, se sentó bajo un arbusto de retama y oró con desesperación: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Esta oración revela la profunda lucha emocional de Elías. Se sentía aislado,
ineficaz y agobiado por los desafíos de su misión, a pesar de su celo y obediencia a Dios. Sus sentimientos de agotamiento y desaliento son comprensibles para cualquiera que haya enfrentado desafíos abrumadores, incluso después de momentos de éxito. Es un recordatorio de que las victorias espirituales no nos protegen de momentos de debilidad o fatiga. En respuesta a la desesperación de Elías, Dios no lo reprendió ni lo criticó. En lugar de eso, mostró compasión y cuidado por sus necesidades físicas y emocionales. Mientras Elías dormía bajo el arbusto de retama, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Cuando Elías despertó, encontró pan cocido sobre brasas y una vasija de agua. Después de comer y beber, volvió a acostarse. El ángel vino una segunda vez y le dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Dios proveyó descanso y alimento para Elías, fortaleciéndolo para el viaje que tenía por delante. Este momento muestra la comprensión de Dios sobre nuestra fragilidad humana. Él sabe cuando necesitamos renovación física antes de poder enfrentar los desafíos espirituales que tenemos por delante. Fortalecido por el alimento provisto por el ángel, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinai. Este monte sagrado fue donde Dios se reveló a Moisés y entregó los 10 mandamientos, un lugar de encuentros divinos y renovación. Al llegar, Elías se refugió en una cueva y Dios le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Elías derramó su corazón diciendo: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Elías se sentía solo y abrumado, creyendo que su misión había fracasado y que era el último profeta fiel en Israel. En respuesta, Dios se reveló de una manera que Elías no esperaba. Primero, un fuerte viento rompió los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardió intensamente, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Fue en este suave susurro donde Elías encontró a Dios. A través de esto, Dios le recordó a Elías que su presencia y poder no siempre se manifiestan en demostraciones dramáticas, sino a menudo en maneras silenciosas e inesperadas. Dios luego tranquilizó a Elías al recordarle que no estaba solo. Le reveló que había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían adorado. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Este recordatorio fue un aliento poderoso para Elías, mostrándole que su percepción de ser el último siervo fiel no era correcta. Dios también le dio a Elías una misión renovada. Primero, ungir a Hazael como rey sobre Aram. Segundo, ungir a Jehu como rey sobre Israel. Tercero, ungir a Eliseo como su sucesor profético. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 16. Esto mostró que el trabajo de Elías no había terminado y que Dios estaba preparando a la próxima generación de líderes para continuar su misión. Después de este encuentro, Elías viajó a Abel-Mehola, una región en el valle del Jordán, donde encontró a Eliseo trabajando como agricultor. El llamado de Eliseo era parte del plan de Dios para asegurar la continuidad del liderazgo profético en Israel. Elías encontró a Eliseo arando un campo con 12 yuntas de bueyes, un detalle que sugiere que Eliseo era un hombre de riqueza y posición. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. A pesar de su vida cómoda, Eliseo estaba a punto de ser llamado a una vida de servicio y sacrificio. Cuando Elías colocó su manto sobre Eliseo, simbolizando el paso de la autoridad profética, Eliseo respondió de inmediato. Dejó sus bueyes y corrió tras Elías, diciendo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20. La respuesta de Eliseo fue sincera, mostrando su disposición a dejar atrás su antigua vida para seguir el llamado de Dios.
La petición de Eliseo de despedirse de su familia no fue un retraso, sino una manera de mostrar respeto. Quería honrar a su familia antes de dedicarse completamente a su nuevo llamado. Elías lo permitió, entendiendo la importancia de este momento para Eliseo. La siguiente acción de Eliseo demostró la profundidad de su compromiso. Mató a los bueyes con los que estaba arando, utilizó el equipo de madera para cocinar la carne y la compartió con las personas. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Este acto simbolizó dejar completamente atrás su vida anterior. Después de esto, Eliseo se convirtió en el siervo y aprendiz de Elías, siguiéndolo de cerca y aprendiendo de su ministerio profético. Este tiempo de preparación capacitó a Eliseo para asumir el rol de profeta de Dios cuando llegara el momento. La decisión de Eliseo de dejarlo todo atrás nos recuerda el costo de seguir a Dios, haciendo eco de las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La vida terrenal de Elías terminó en uno de los momentos más notables de la Biblia. Él no experimentó la muerte, sino que fue llevado al cielo en un torbellino acompañado por un carro de fuego. Este evento extraordinario mostró la relación única de Elías con Dios y apuntó al trabajo venidero del Mesías y a la promesa de la vida eterna. La historia de la ascensión de Elías comienza en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, durante su último viaje con Eliseo. Sabiendo que su tiempo estaba cerca, Elías visitó lugares significativos: Gilgal, Bethel, Jericó y el río Jordán. En cada parada, Elías instó a Eliseo a quedarse atrás, pero Eliseo se negó diciendo: «Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré». Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Este viaje fue tanto una despedida como una prueba de la lealtad y el compromiso de Eliseo con su mentor. También fue una oportunidad para que Elías preparara completamente a Eliseo para el rol que estaba a punto de heredar. Cuando llegaron al río Jordán, Elías enrolló su manto y golpeó el agua, partiéndola para que pudieran cruzar en tierra seca, un acto milagroso que recuerda la provisión de Dios durante el Éxodo, segundo libro de Reyes. Capítulo 2, versículo 8. Este milagro subrayó la autoridad profética de Elías y señaló que algo extraordinario estaba por suceder. Mientras cruzaban, Elías le preguntó a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Eliseo hizo una petición audaz, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esta no era una solicitud por ganancia personal, sino por la fuerza espiritual y la unción necesarias para continuar la misión profética de Elías. El término doble porción se refería a los derechos de herencia del primogénito, simbolizando el deseo de Eliseo de continuar el trabajo de Elías con el poder y la autoridad necesarios. Elías respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Esta respuesta dejó claro que el cumplimiento de la petición de Eliseo dependía de la voluntad de Dios, no de Elías. Mientras Elías y Eliseo caminaban y conversaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, un evento tan extraordinario que supera el entendimiento humano. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Eliseo fue testigo de todo y clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Al llamar a Elías «Padre mío», Eliseo expresó el profundo vínculo que compartían como mentor y discípulo. La frase «el carro de Israel y su gente de a caballo» simbolizaba el papel de Elías como defensor espiritual de Israel, reconociendo que sus oraciones y trabajo profético eran más poderosos para la protección de la nación que cualquier ejército. Mientras Elías ascendía, su manto cayó al suelo, simbolizando la transferencia de su autoridad profética a Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Eliseo recogió el manto y regresó al río Jordán. Golpeando el agua como lo había hecho Elías, dijo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Las aguas se dividieron, confirmando que el espíritu de Elías ahora descansaba sobre Eliseo.
Este milagro validó el papel de Eliseo como sucesor de Elías y marcó el inicio de su ministerio profético. La ascensión de Elías tiene un lugar único en la Biblia. A diferencia de la mayoría de los profetas, fue llevado directamente al cielo, anticipando la ascensión de Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Este momento también se conecta con la profecía de Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Más tarde, Jesús explicó que Juan el Bautista vino con el espíritu y poder de Elías, cumpliendo esta profecía. Mateo, capítulo 11, versículo 14. Lucas, capítulo 1, versículo 17. El ministerio de Juan, llamando al pueblo al arrepentimiento, reflejaba la misión de Elías de confrontar el pecado y volver a Israel hacia Dios. La ascensión de Elías recuerda a los creyentes la promesa de la vida eterna, así como Elías fue llevado al cielo. Los cristianos tienen la certeza de la resurrección y la unión eterna con Dios a través de la fe en Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. La influencia de Elías también se extiende a las visiones del Apocalipsis. Muchos estudiosos creen que Elías regresará como uno de los 2 testigos descritos en Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 al 12. Estos testigos reciben gran autoridad y realizan milagros, incluyendo hacer descender fuego del cielo y detener la lluvia durante su ministerio. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 6. Milagros similares a los que realizó Elías. Aunque las interpretaciones de Apocalipsis varian, la conexión con Elías destaca su papel duradero como figura de poder y autoridad divina. El nombre y la historia de Elías resuenan a lo largo de las Escrituras, recordándonos la fidelidad y el poder de Dios. Su vida muestra el impacto transformador de la obediencia a Dios y el legado duradero de quienes viven para su gloria. Al reflexionar sobre la historia de Elías, se nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a confrontar los ídolos de nuestro tiempo, mantenernos firmes en la verdad de Dios y confiar en su plan para el futuro? La historia de Elías nos invita a abrazar una fe que trascienda nuestras circunstancias y deje un impacto eterno. Si has disfrutado este recorrido por la vida de Elías, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con otros. Déjanos saber en los comentarios qué parte de la historia de Elías te habla más profundamente. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.